En la línea telefónica el coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza, Rogelio Gómez. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David, con mucho gusto, a la orden. Un gusto poder volver a saludarte, pues para actualizar la publicación que hicieron hace algunos días respecto al semáforo de trabajo digno de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Sin duda, importantes las cifras que ahí comparten, el análisis realizado, que por cierto, le digo al público que nos escucha y nos ve en este momento, también tiene datos de Baja California que le vamos a compartir en algunos momentos. Pero de entrada, cuál es el objetivo, Rogelio, de este semáforo de trabajo digno? Y si nos pudieras compartir adicionalmente las cifras más importantes. Sí, con gusto, David. Pues mira, de lo que se trata es de llamar la atención sobre la realidad del trabajo en México y cómo tenemos un sistema laboral que excluye y que coloca millones de personas en la precariedad, porque son datos del INEGI, se publican cada 3 meses, se comentan un poco en los ambientes más especializados, pero al final no pasa nada. Entonces pensamos que hay que prender los focos rojos, ¿no? Que hay que decir que podemos hacer algo, porque mira, no hay manera de tener una reactivación económica de esta crisis si no mejoramos el ambiente, el sistema laboral que está colocando a millones de personas fuera de él y a muchas de ellas que sí trabajan en precariedad. Los datos a nivel nacional es que solo tenemos 9 millones de personas que tienen condiciones básicas, mínimas, decentes de trabajo, es decir, seguro social y un ingreso superior a 2 canastas básicas, y en cambio tenemos 35.300.000, 35.3 con trabajos precarios, es decir, que no tienen o seguridad social o el ingreso suficiente para 2 canastas básicas o ambas situaciones. Y además todavía peor, digamos, en la parte roja del semáforo colocamos 24.600.000, 24.6 millones de personas excluidas. Y ahí hay básicamente 2 grupos, casi 10 millones de personas desempleadas, listas para trabajar, muchas de ellas buscando activamente trabajo, pero también otras 15.600.000, algo así, que no están disponibles, pero por estar trabajando en su casa, por estar realizando un trabajo no remunerado de cuidado, ¿no?, de labores Claro. domésticas, y ahí pues el 95% son mujeres. Entonces, si la principal riqueza del país es su población, si es uno de nuestros principales activos, si además la población, digamos, sería el motor del mercado interno, ¿no?, para que la economía se dinamice y no solo esté basada en exportaciones, pues necesitamos, para la reactivación y para que el país crezca y mejore las condiciones de vida de la gente, arreglar este modelo laboral que la verdad es que está dejando a millones de personas con trabajos que pues son en realidad fábricas de pobreza, o sea, son sobrevivencia, pero no funcionan ni para la economía ni por supuesto para las personas que están en esa situación, David. Sin duda. Ahora, ¿cuáles son las principales razones que nos llevan a este nivel de desempleo que nos has narrado a continuación y que además desmitifica el asunto de que tener un trabajo pues ya es ganancia, ¿no? Pues si tienes un trabajo precario que no te alcanza ni para una canasta básica, yo me pregunto si te sale siquiera el gastar en el transporte para ir para allá, pero bueno, será motivo de otra plática. Pero ¿cuáles consideran ustedes desde Acción Ciudadana frente a la pobreza que son las principales razones de que se dé esta situación? Mira, sí, tratamos de explicarnos esto que evidentemente se ha construido por muchas décadas, no es algo reciente. La pandemia solo lo vino a complicar, a agravar, pero ya era una condición estructural muy seria. Y digamos, para simplificar la cosa, yo diría 3 cuestiones. Uno, que dado el tamaño del desempleo y del trabajo precario, pues se genera una oferta, digamos, de mucha gente dispuesta a trabajar por lo que sea, como lo dijo alguien en una reunión de jóvenes con trabajo digno, decía pues que llegan y pues aceptan lo que sea porque llevan meses o años buscando y Claro. pues ya. Entonces, la misma exclusión, fíjate, la misma exclusión de precariedad genera un círculo vicioso de mejores, de más condiciones, de más facilidad, para más exclusión y más precariedad. Ahí hay un primer punto. Hay un segundo que tiene que ver con que muchos trabajos
son sin defensa, es decir, la gente que tiene empleo, la mitad, el 52%, no tiene contrato estable, según los mismos datos de INEGI, y el 86%, o sea, pues casi todo mundo, 9 de cada 10, no tiene organización sindical para la negociación colectiva y la defensa de su contratación, de sus derechos, etcétera. Y mira, los sindicatos en México tampoco han funcionado muy bien, pero si ni siquiera se pueden organizar, pues menos. Es decir, tenemos un problema de indefensión en las condiciones de trabajo, el sistema de justicia laboral que está en la reforma laboral todavía no arranca, está todo muy detenido, en fin, toda una serie de situaciones ahí de indefensión básicamente que permiten pues entonces pues que se deterioren, el deterioro laboral. Y hay una tercera que luego no vemos y que puede ser larga de explicar, pero trato de explicarla sencillo, que es que México adoptó el modelo alemán de seguro social, que tenía la idea de que con el empleo, de ahí con las cuotas obrero-patronales se iba a financiar toda la protección social, básicamente los servicios de salud, pero también el ingreso en caso de enfermedad o accidente. En México le pusimos también el cuidado infantil, las estancias infantiles de las madres trabajadoras forman parte del seguro social, y luego se crea el Infonavit y hay una cuota ahí que supone es para mejorar la vivienda. Hay todo un conjunto de costos, de podríamos decir, de impuesto al empleo. Hay una carga que ha generado dos cosas. Por el lado de lo social, la mitad o más de la mitad de la gente excluida. Toda la vida sin seguro social, sin acceso a servicios de salud, sin condiciones de ingreso en caso de enfermedad, de quedarse sin trabajo, como pasó en la pandemia ahora, muchos millones y millones de niños sin servicios de cuidado y mujeres que no pueden incorporarse a trabajar. Entonces, por el lado social excluye, pero por el lado económico le genera una carga a la creación de empleos y a la dinámica del empleo que también contribuye a precarizar, a deteriorar las condiciones laborales, porque entonces empiezan a buscar o formas para evadirlo o, en el último de los casos, pues el costo es una parte la pago a las personas y otra pues la tengo que pagar así fiscalmente. Obviamente estoy hablando de una cuestión estructural grande. No, en su momento pues fue un avance, ¿no?, civilizatorio, que existe el IMSS, es maravilloso, pero la verdad es que la salud no puede ser considerada una prestación laboral, es un derecho humano, es un derecho de todas las personas, de niños, de niñas, de adolescentes, de jóvenes, de personas mayores, o sea, no tiene que ver con que trabajes o no. Entonces tenemos que transitar, y hay que trazar una ruta a separar, a romper el cordón umbilical entre el acceso a la salud y a las otras dimensiones de la protección social, pero creo que la salud es el primer paso, sobre todo ahora con la pandemia, para quitarle esa carga al empleo y entonces liberarlo y romper de raíz la informalidad, porque la informalidad no es otra cosa más que no tener acceso al seguro social, O sea, cuando el INEGI caracteriza la informalidad, lo que está diciendo es no tienen servicio de salud por su trabajo. O sea, entonces ahí está toda una situación que hay que arreglar de manera estructural y que ojalá empecemos a discutir, porque si no vamos a mantener este sistema segmentado, ineficaz y excluyente. Oye, Rogelio, y esto que nos dices no lo parecería, pero si nos vamos al fondo es muy fuerte. Me refiero a que lo que se está planteando es que es un cambio de paradigmas y de políticas públicas muy profundo para poder solucionar esto. Y como bien decías, tiene claro sus bases históricas, una desatención de décadas, pero finalmente estamos en un punto en el que hay que dar una voltereta a todo esto. Hay que echarle otra mirada. Mira, ahorita están los anuncios de que cumplimos 10 años de la reforma, que los derechos humanos se incorporaron al primero constitucional, así como el centro, como el punto de partida de nuestra constitución, ¿no? Bueno, pues derechos humanos, o sea, derecho a la salud y derecho al trabajo, ¿no? Vamos viendo qué le toca a cada quien. El derecho a la salud es de todas las personas, o sea, financiarlo con cuotas patronales fue una decisión del pasado que no está funcionando. Afecta al empleo y afecta a la salud, afecta por los dos lados. Entonces vamos viendo cómo obviamente se requieren más recursos, ¿no?, reformas fiscales y lo que sea, pero para eso necesitamos que la economía crezca. Si le liberamos de esa carga, también la economía puede crecer de otra manera y podemos reactivarnos. Otro paradigma, bien dices, David, o sea, los derechos laborales, pero los laborales, es decir, la remuneración, las condiciones de trabajo, la contratación estable, en fin, ¿no?
no la salud, no las guarderías, perdón, esos son derechos humanos. Y que, por cierto, bueno, también habrá oportunidad de platicarlo en otro momento, pero si desglosamos, pues de repente al trabajador nos sale carísimo el seguro social, ¿no? O Pues sea, es que ese es el punto, eso es lo que estoy diciendo, hay una carga ahí sobre quienes trabajan, que luego además, luego ya viene toda la discusión de, pero no se atienden, claro, quien fue atendido y sí recibió, no, una cirugía y eso, pues, no, o sea, está súper agradecido y entiende para qué sirve. Pero mi punto es, no tendría por qué ser un impuesto de nómina. Digo, porque eso es, al final eso es, las cuotas obreras patronales eso son. Entonces, ahí tienes una de las raíces, junto con la indefensión y junto con el mismo tamaño del problema, que contribuyen al deterioro laboral, y por eso hay que volverlo a pensar. Y para eso creamos el semáforo, David, para llamar la atención de que vemos esta discusión, la discusión del trabajo, como parte de la reactivación económica después de la pandemia, y dejémonos de estar discutiendo chucheras que luego son bien irrelevantes, la verdad. totalmente. Antes de despedirnos, Rogelio, te agradecería que luego de que nos diste esta fotografía panorámica de lo que encontraron con el semáforo de trabajo digno, con Acción Ciudadana frente a la pobreza, pues algunos datos de Baja California. Sabemos que también hay diferencias dependiendo de la entidad o de la región Claro. del país. Si nos pudieras compartir algo de esta zona. Sí, claro, mira, vimos el del norte, pero te doy el de Baja California en ánimo del tiempo. Tienen 664,000 personas excluidas sobre 2,266,000 en edad y condición para trabajar, que sería la producción productiva potencial, 664. 757,000 con trabajo precario, es decir, o no tienen seguro social o no tienen el ingreso para 2 canastas básicas o ambas, y solo 433,000 sí tienen esas dos condiciones mínimas, el seguro social y el ingreso por encima de las 2 canastas básicas. Diría alguien, pues no está tan mal, pues no, hay otras peores, pero no está nada bien. No está nada bien que un estado que crece fronterizo, con toda la frontera, en fin, la capacidad de exportación ahí con California, tenga estas condiciones. La verdad es que los estados del norte están menos peor, pero no están bien. Y esta cifra que nos acabas de dar desmitifica eso de que estamos mejor. No, no estamos mejor, estamos menos peor. Esa cifra Menos peor. Y es sí es bien realmente distinto, ¿eh? totalmente distinto. Y basta de presumir con cifras, digamos así, maquilladas, ¿no? O como Sí, dicen, sí, o como dicen por acá los norteamericanos, sugar coated, ¿no? ajá. O pueden ser las cifras, pero diciendo, bueno, pues entonces hay otros peores. No, bueno, pero perdón, no es el punto ese. El punto es si podríamos estar mucho mejor, si se puede impulsar una economía en donde los derechos laborales sean parte de la dinámica de la economía. ¿Por qué? Claro, Porque eso es el mercado interno. Al final, no sé si me logro expresar, pero que la gente viva mejor con una remuneración suficiente también es bueno para la economía. por Además supuesto. de, por supuesto, para la gente, pues, pero digamos pensando en la lógica de los negocios y del mercado y del crecimiento económico. Rogelio, te agradezco enormemente. Para quienes nos ven y nos escuchan y quieran aprender más de qué hace Acción Ciudadana frente a la pobreza o revisar más a fondo los datos del Observatorio de Trabajo Digno, ¿dónde los pueden encontrar? Sí, estamos, nuestra página es frente a la pobreza.mx, y en las redes, pues igual, Acción Ciudadana frente a la pobreza en Facebook, frente a pobreza en Twitter, Acción Ciudadana frente a la pobreza en YouTube. Ahí está el semáforo, ahí están los datos para la región norte, para los estados que hemos presentado. Mañana presentamos el centro, pero ahí van a ir saliendo todos, y ahí está el Observatorio de Trabajo Digno. David, qué gusto platicar, muy buen día. Igualmente, buenos días, toda un la abrazo a la gente de Tijuana. distancia. Es Rogelio Gómez, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. 8:30.